Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 46, ¿qué señales deberían alertarnos de que nuestra salud mental está siendo afectada por el trabajo? Nos acompaña Miguel Muñoz Harrison, psicólogo organizacional, magíster en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y doctor en Business and Management. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avipados. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos compete a muchos y es la salud mental y nuestro bienestar en el trabajo. ¿Cómo sabemos cuando el estrés ya no es solo estrés? ¿Qué deben hacer nuestros equipos de trabajo para garantizar nuestra salud mental? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para sentirnos cada vez mejor? Todo esto y más lo conversamos con Miguel. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, muchas gracias por la invitación. Súper. Bueno, comenzamos entonces con nuestra primera pregunta y es: ¿qué señales de alerta deberíamos considerar nosotros para saber que quizás nuestro trabajo está afectando nuestra salud mental? Sí, bueno, si uno ve, por ejemplo, la estadística a nivel país, tenemos una situación bastante alarmante en estos momentos. ¿Por qué? Porque si vemos el número de días promedio de ausentismo asociado a un problema de salud mental, en Chile, y más encima de origen laboral, en Chile hoy por hoy la duración de esa licencia en promedio tiene de 43 días. Si lo hacemos en contraste, por ejemplo, con otro tipo de licencia, estamos hablando entre 10, 15 días, dependiendo de la estadística de la superintendencia. Es mucho más. Exacto, entonces ahí abordando lo que nos pregunta Sofía, tiene que ver justamente con esto y una hipótesis que está a la base, que es, bueno, ¿por qué tenemos licencias tan largas? Y eso efectivamente nos evidencia que dos grandes aspectos. Por un lado, de que efectivamente cuando la persona ya decide tomar una licencia de salud mental, específicamente producto del trabajo, es que ya la situación no da para más, lamentablemente. En la mayoría de los casos. Tenemos situaciones en las que personas ya están desbordadas emocionalmente. Claro, es como llegar al límite. Exacto. Entonces, hay un aspecto que aparece justamente muy importante, tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, haciendo, por ejemplo, un contraste con la salud física, uno no espera, por ejemplo, a que, no sé, una lesión en la pierna le esté haciendo gangrena para que uno le vayan a hacer tratamiento. Exacto. Justamente lo mismo en temas de salud mental. Hay una parte, un aspecto basal que tiene que ver con nuestro autoconocimiento, de poder ver, bueno, cómo yo me estoy sintiendo en temas de salud mental, cómo está, si es que estoy, por ejemplo, empezando a tener sintomatología depresiva, ansiosa, y ese es un primer aspecto, justamente. Y el otro aspecto también tiene que ver con, bueno, esta reflexión es a qué se debe, ¿sí? Exacto, pero es lo más importante. Sí, tiene que ver esto con aspectos de mi trabajo, por ejemplo, me estoy sintiendo así, con este agotamiento excesivo, por ejemplo, donde ya el fin de semana o después del trabajo ya no me siento recuperado, o estas sensaciones de vacío, por ejemplo, se deben, por ejemplo, porque tengo mucha carga de trabajo, porque estoy en un trabajo que es sumamente demandante emocionalmente, porque no tengo posibilidad de dar mi opinión. Entonces ahí, si te das cuenta, es como una autorreflexión a dos niveles. Uno, bueno, con nosotros mismos, y otro también es poner, bueno, sopesar también cuáles son las características de nuestro trabajo y cuáles las posibles implicancias que están teniendo en nuestra salud mental. Perfecto. Bueno, Miguel, por otro lado, se habla mucho del burnout, que especialmente hoy en estos tiempos modernos, y consultarte ahí qué es el burnout, si quizás es mucho más que agotamiento, cómo lo podemos diferenciar del estrés. Sí, primero que todo es importante señalar que el burnout es un fenómeno que se ha ido estudiando bastante desde los años 70 específicamente. Esto comienza a estudiarse en los años 70, 73, 74 específicamente con Fredenburgo. Y esto, bueno, ha tenido mucho desarrollo académico, y ya recientemente, específicamente con lo que es el Manual de Clasificación de Enfermedades, el CIE-10 en su momento, se establece el burnout como un síndrome específicamente. Y esto, bueno, ya se ha actualizado recientemente con la publicación del CIE-11. Entonces, si te das cuenta, efectivamente ya lo tenemos como una situación que nos afecta a la salud. Claro.
Ahí hay que hacer una pequeña distinción también de que el burnout no lo vamos a entender como una patología, como por ejemplo un trastorno de ansiedad o por ejemplo un trastorno esquizofrénico. Ya eso tiene que ver justamente con otros fenómenos. Aquí lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud con el CIE-11 y con el CIE-10 anteriormente es verlo como un fenómeno organizacional que está afectando la salud mental de una persona. Eso se refiere como fenómeno organizacional como en el trabajo. Exacto, súper buena observación porque aquí no es algo que ocurra en otros dominios de nuestras vidas. Uno no tiene burnout porque, por ejemplo, se está separando, porque está viviendo un duelo. Sí, es un fenómeno que tiene que ver con condiciones organizacionales. Y aquí, claro, tú mencionas algo que es súper interesante, que tiene que ver, bueno, qué es lo que vamos a entender como burnout, en especial cuando hacemos este símil entre estrés laboral Exacto. con burnout. Aquí lo que vemos justamente es que el burnout ya es una situación crónica. Si, por ejemplo, lo viéramos como una curva, claro, el estrés como tal es una reacción adaptativa que tenemos los seres humanos. Es como, por ejemplo, si en estos momentos no se prendiera una alarma de incendio. Claro, no. siente estrés. Exacto. Es como para huir, salvarse, sobrevivir. Exacto, tal cual. El problema, y cuando ya esto se transforma en una situación problemática, es cuando estamos constantemente expuestos a esto. O sea, todo el rato tenemos una alarma. Todo el rato tenemos que estar peleando, huyendo, lo que se llama la respuesta fight or flight en inglés. Entonces, claro, el burnout ya es esta mirada ya crónica y cuando ya está empezando a afectar la capacidad de la persona de poder interactuar en su entorno específicamente. ¿Y cómo lo podemos identificar? Claro, tú mencionas un aspecto clave que es el agotamiento, pero también hay otros dos aspectos también a considerar. Por otro lado, tiene que ver con la relación que está teniendo la persona con su trabajo. Entonces, por ejemplo, ya empieza a ocurrir esta despersonalización o desvinculación con el trabajo, donde yo ya no me genera rechazo, yo ya no quiero ir a levantarme y ya al pensar en eso ya me genera un desgaste. Claro, angustia. Angustia, exacto. O sea, pensar de que tengo que ir a hablar, por ejemplo, con mi jefatura es como el dolor del guata, o si no sé, trabajo en un call center, por ejemplo, estar teniendo que responder respuestas. Sí. Otro que es como una carga emocional bastante alta. Sí, sí, y ahí hay un tema que es súper importante a considerar, que es cuando uno ve las estadísticas, claro, uno piensa, no, es que por nada, lo decimos súper como en un lenguaje como coloquial, pero ahí es donde tenemos que las estadísticas nos muestran que ya estos son personas que ya están al límite. Entonces, claro, estamos hablando en promedio de un máximo 10% de la población que puede estar sujeto a esto. Es bastante. Sí, es más. Súper. Y Miguel, ahí consultarte, ¿qué pasa cuando la persona tiene el burnout? ¿Qué viene después? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo acaban? Sí, bueno, ahí también depende mucho del tipo de respuesta, ¿sí? Lo que hablamos en la pregunta anterior tiene que ver con esta capacidad de autoconocimiento. Entonces, esto tiene distintas salidas dependiendo cómo lo abordemos. Lamentablemente aquí ya no estamos actuando a tiempo porque ya la persona hay un daño a su salud. Por lo tanto, aquí lo que se tiene que comenzar es un proceso, por un lado, obviamente curativo, de tratamiento psicológico, médico, farmacológico, si es necesario, a nivel individual. Pero también es importante que poder abordar las condiciones organizacionales subyacentes que gatillaron este burnout. Perfecto. Bueno, pasando como por otro lado, saber qué responsabilidades tienen los líderes, la organización, en priorizar y garantizar nuestra salud mental. Sí, aquí tenemos que partir de un piso legal. Exacto, la ley. Exacto. Y ahí justamente tenemos que el Código del Trabajo, en su artículo 184, establece que el empleador tiene que tomar todas las medidas, y cuando digo todas, es todas las medidas para poder garantizar la vida, la salud y la seguridad de sus trabajadores. Entonces aquí ya tenemos un piso legal que nos dice todo, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto se materializa? Específicamente es que ahí justamente el Estado chileno ha podido avanzar bastante en la publicación de distintas normativas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos lo que es el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Salud, que obliga a que las organizaciones estén gestionando estas condiciones detrás, que se llaman los factores de riesgo psicosociales, que tienen el potencial de afectar de forma positiva o negativamente la salud de las personas. Entonces, ahí es donde ya tenemos un piso legal que nos dice, ok, usted tiene que gestionarlo, lo tiene que gestionar por medio de una metodología que es la metodología SEAL-SM, que fue desarrollada por la Superintendencia de Seguridad Social. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que significa esto? Es que las organizaciones constantemente tienen que estar evaluando estas condiciones laborales, sus factores de riesgo psicosocial, y estar interviniéndolas. Perfecto.
Súper. Y por ejemplo, ¿qué acciones concretas pueden tomar los empleadores para poder garantizar esto? Sí, aquí tenemos entonces como intervenciones que van de distintos ámbitos. Obviamente aquí tenemos un fenómeno multidimensional. En promedio hablamos de 10 dimensiones. Si nos vamos al instrumento que tenemos en Chile, tenemos 12 dimensiones. Entonces estas van, por ejemplo, en materia de la carga de trabajo, es decir, bueno, cómo estamos nuestros sistemas de planificación, cómo estamos distribuyendo, si es que efectivamente estamos considerando los tiempos de trabajo en función de las capacidades de nuestras personas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una dimensión. Otro aspecto puede ser la exigencia psicológica, donde las exigencias emocionales específicamente, en el sentido de, bueno, cuál es el desgaste emocional de tener que estar constantemente interactuando con personas, por ejemplo, el mundo de salud, de educación, donde ahí es el desgaste. Exacto, es tremendo. Exacto. Entonces, ahí es donde el foco es, bueno, ¿qué podemos hacer para poder reducir esta carga? ¿Sí? Ahí el tipo de intervención entonces que buscan es eliminar estas fuentes, o si es que no lo podemos hacer porque, por ejemplo, es parte del negocio, o sea, yo no puedo quitar al paciente, pero sí poder tener tipos de intervenciones que sean más bien paliativas en el sentido de mitigar los efectos. O sea, y también tenemos otros tipos de situaciones, por ejemplo, más relacionales, la relación que tenemos con nuestros líderes, entonces, por ejemplo, entregar formación a nuestros líderes, desarrollar protocolos, procedimientos de cómo tenemos... Feedback también puede ser. Exacto, retroalimentación. Lo mismo también cómo interactuamos con nuestros compañeros de trabajo, y aquí muy vinculado a lo que se ha desarrollado recientemente en Chile con la ley Karim, de poder garantizar lugares de trabajo basados en el respeto mutuo y en la prevención de la violencia en el trabajo. Súper. Y Miguel, ahí con consultarte, ¿qué pasa si yo estoy quizás con un agotamiento extremo y debido a eso me despiden? ¿Ahí uno puede hacer algo? ¿Esto es un despido injustificado? ¿Podemos apelar? Sí, bueno, ahí es donde viene ya unos dos aspectos a la base, que tiene que ver por un lado con la prestación médica y por otro lado con los aspectos más bien judiciales, por así llamarlo. Entonces, si es que en la parte médica, aquí es donde si uno ve que la sensación que uno está teniendo, si estas problemáticas de salud mental son productos del trabajo, ahí lo que debiese hacer cada persona, bueno, en este caso tú, debiese entonces dirigirte al organismo administrador al cual está afiliado tu empleador, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual, el Instituto de Seguridad de Trabajo, ¿sí? Entonces, dirigirse y decir, mira, ¿sabes qué? Yo en este momento estoy teniendo, por ejemplo, un cuadro depresivo, o estoy sintiendo ansiedad, etcétera, y ahí es donde comienza todo un proceso para determinar si es que lo que a ti te está pasando es producto del trabajo o no. Perfecto. Si es que ahí se determina que efectivamente hay condiciones de trabajo que están afectando tu integridad psíquica, es que justamente todo el tratamiento es cubierto por este seguro, y ahí el empleador también ingresa a un programa de vigilancia donde tiene que hacer intervenciones específicas que le entrega y que le prescribe este organismo. Eso por un lado por la parte médica, por la parte de seguro médico, y por otro lado también tenemos los aspectos judiciales. Entonces, claro, ahí, bueno, mi profesión de base desde la psicología, pero también algunas orientaciones que podemos ver desde las leyes justamente es que esto tiene que ver con, se utiliza muchas veces con lo que es la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de los derechos fundamentales que tiene que garantizar el empleador, en especial por lo que establece el artículo 5 del Código del Trabajo, donde en su capacidad del empleador tiene que garantizar estos derechos constitucionales a los cuales nosotros estamos sujetos, y uno de los derechos constitucionales que tenemos a la base es el derecho a la salud física y mental. Entonces ahí es donde tú dices, si es que, bueno, mira, yo tuve un despido por esto, tú puedes entonces presentar, obviamente aquí ya una asesoría legal más específica. Exacto. Donde tú puedes justamente decir, mira, yo tuve una vulneración de mis derechos fundamentales, tuve también justamente un despido injustificado, y ahí obviamente algunas de las acciones remediales que se pueden tomar tienen que ver ya sea con algunos casos con la reintroducción al puesto de trabajo, o sea, si tú quieres volver a tu puesto de trabajo se puede tomar como una medida, o ya más bien medidas de tipo de pagos de, por ejemplo, compensación, indemnización. Ya, perfecto. Y Miguel, para ir cerrando esta entrevista, consultarte qué podemos hacer nosotros desde nuestra vereda para poder un poco sentirnos mejor cada día, poder priorizar más nuestra salud mental, trabajarla más, cuidarla más. Sí, aquí hay distintos aspectos que podemos hacer.
desde justamente, bueno, siempre parto desde lo legal, ¿sí? Y ahí justamente tenemos que nosotros ciertas responsabilidades como trabajadores y trabajadoras, desde, por ejemplo, si es que el empleador toma alguna actividad que para poder proteger, promover la salud mental en el trabajo, ya sea, por ejemplo, una instancia de difusión, una capacitación en esta materia, por ejemplo, con la ley de Karim, se establece que tenemos que asistir a una charla vinculada a esta materia, bueno, es nuestra obligación poder participar. También justamente tiene que ver con poder focalizar nuestro quehacer y la forma en que nos relacionamos en el mundo del trabajo, como lo digo, basado en el respeto mutuo, poder obviamente establecer nuestras relaciones interpersonales, ya sea con nuestros compañeros, si estamos en una relación de supervisión donde nosotros somos jefatura, que esto sea libre de violencia, que sea considerando que, bueno, él es, por así decirlo, está como dicho de la taza de té. O sea, si a mí lo que yo siento con esta situación, ¿cómo yo me sentiría con esto? Es lo mismo. O sea, ¿por qué si yo me sentiría... Exacto, para que tener empatía. Exacto, exactamente. Y por otro lado, también otro aspecto también a considerar es que si vemos a una persona que su salud mental se encuentra afectada en estos momentos, brindar apoyo y también poder, justamente lo que te comentaba anteriormente, poder derivar a estas instituciones que pueden ofrecer un apoyo especializado. Perfecto, Miguel, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Te quiero entregar ahora la palabra para dar una reflexión final a quienes nos escuchan. Perfecto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, mi reflexión tiene que ver justamente con los esfuerzos sostenidos que estamos haciendo en el país para poder promover entornos laborales saludables. Y ahí justamente la responsabilidad es compartida, tanto bueno, lo que está haciendo el gobierno de Chile en estos momentos, pero también los empleadores tenemos responsabilidades bien importantes desde lo que nos establece la ley. Y ahí justamente el rol que tiene cada uno de los trabajadores. También quisiera reforzar el rol que tenemos los psicólogos y los profesionales que trabajamos en este ámbito, en el sentido de poder justamente trabajar de forma profesional, poder que nuestras acciones sean basadas en la evidencia y poder generar obviamente acciones que permitan generar alianza y poder vincular la promoción de la salud mental con las inquietudes organizacionales. Perfecto, Miguel, muchas gracias de nuevo. Tremendo profesional que nos vino visitando desde muy lejos, desde Escocia, así que gracias por estar aquí y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.